Paco, déjame que pase 2 avisos parroquiales. Dale. Procuremos evitar el lagrimeo y no hay deudas acá. Si quedó alguna deuda por cobrar, acá no es el lugar. Aquí no se paga ninguna deuda. Bueno, primero quiero dar las gracias a ustedes también que nos están mirando desde allá y hacer un comentario breve de por qué es esta reunión, quién fue Jorge, para los que no lo conocieron o para los que a lo mejor no saben quién fue. Y quiero también hacer un breve comentario sobre algo que me pasó interesante el año pasado, que fue recibir un correo de Jorgito, que fue lo que motivó y desencadenó este encuentro definitivo, ¿no? Cuando ahora estuve preparando un poco para hablar hoy, para los que no lo conocieron, Jorge fue profesor de litva. Más allá de eso, de todo el tiempo que estuvo, que fueron más de 36 años, formó parte de un quinteto que estuve mirando anoche con detalle, que el 7 de abril del año 60 tomó el primer examen de ingreso a litva. Y en ese quinteto estaba el que era rector en ese momento, el almirante Maloberti, el almirante Garzoni, el doctor Estarico, Federico Vignati, un personaje increíble, Jorge, que en ese momento tenía 25 años, y Roberto Devoto. Lamentablemente no lo quisimos convocar para venir, pero no puede. Casualmente hoy es su cumpleaños. Casualmente hoy es su cumpleaños, cumple 90 años. Jorge y Roberto habían sido convocados y prácticamente medio como obligados a formar parte de ese grupo de docentes que eran los tres, ¿no? Tarico, Jorge y Roberto, ¿no? Y es muy divertido que está contenido en el libro un relato parodiado por Roberto, que escribe muy bien y aparte es muy ingenioso, ¿no? Respecto de ese acto, por eso lo traigo a colación. Además de ser profesor por 36 años, es legajo 10.505 de litva, o sea, también egresado de litva. Licenciado en Oceanografía el 1 de diciembre del año 70. También, me imagino que de aquella oportunidad, apurado por Estarico para que tuviera el título universitario, ¿no? Así como en su momento lo apuró Estarico para tener su título de profesor. Egresado de litva. El año pasado, una de las pocas cosas de un año muy complicado para mí, que me alegraron el año, fue recibir un correo electrónico que me produjo así un impacto, como que también en el libro lo comenta Liliana Sabela, que el mail decía Jorge Núñez. Claro, el escritor era Jorge Núñez. Entonces dije, puta, ¿y qué es esto? Es spam, algo que viene de la nube, raro, ¿no? ¿En qué sitio me metí? Decía. Claro, recibirlo fue impactante. ¿En qué sitio me metí? Decía, ¿no? Y bueno, era Jorge Alberto Núñez. ¿Y con qué querías que te iba a ofrecer un laburo? Bueno, de eso hablo después. No, de eso hablo después de los laburos que tuve por Jorge, ¿no? Pero en particular a Jorge Alberto yo nunca lo había tratado, tenemos 20 años de diferencia y bueno, fue muy divertido el intercambio. Recibí esa idea de que él quería hacer un libro y bueno, yo tomé también como un motivo para encontrar un objetivo del año pasado, de ayudarlo en todo lo que pudiera, y creo que eso fue lo que hice, para poder contactarlo y ubicar todas las cosas que él quería, porque además después cuando lean el libro, otro que me dio para que leyera, él se declama amante de los archivos. Se autopercibe. Autopercibe, bueno.
Y la verdad que eso fue un poco lo que hizo para poder conseguir, y además en época casi pandemia, poder conseguir que la atendieran, reclamar cosas. Y bueno, después cuando terminó de escribir le dije que yo quería ayudarlo a leerlo. Bueno, lo leí, lo comenté, etcétera. Y bueno, yo le agradezco a Jorge que me haya convocado para esto, porque fue Además pude retomar conversaciones con Carlitos, con Carlos Núñez, con el que tuve unas conversaciones muy intensas, muy intensas, de cosas muy interesantes. Me ayudó mucho poder hablar con él, de veras. No solo, digamos, porque con él, de los 4 hijos de Jorge, es con quien tuve el contacto más cercano, trabajamos juntos. En alguna oportunidad él dice que yo lo ayudé. Bueno, la comunicación con él fue muy interesante. Y bueno, y ahora lo conocí a él. Y bueno, quiero que él comente su libro, ¿no? Bueno, vamos a dar un aplauso a Paquito, ¿no? Yo solo tengo una hojita y media que voy a leer. Siempre me gusta tener un pequeño machete para no irme por las ramas. Bueno, de vuelta, mil gracias por estar acá, un viernes a la tarde, en Parque Patricio. Gracias por estar acá. Gracias, Melissa, por el IDVA, por todo el laburo que hiciste. Y bueno, Paquito, obviamente estás agradecido en el libro. Melissa, vos no te agradecí en el libro porque ya cuando lo mandé a imprenta no te conocía, digamos, pero bueno, no sé. Si hacemos una segunda edición, porque esta abuela, te vamos a agregar. Bueno, en serio, muchas gracias por estar acá en el libro, que es, un poco de celebrar, insisto, medio en joda, medio en broma. No estamos acá para lagrimear, sino para celebrar un libro, o sea, a mi viejo, al objetivo del libro, digamos, ¿no? O sea, que es al objeto del libro, mejor dicho, que es mi viejo, digamos, ¿no? Así que bueno, voy a leer un poquito rápido y después la idea, Paquito, si te parece, que hablen las masas. Yo también tengo algo más para decir. ¿Algo más? Está bien. Pero después, como yo soy medio demagogo, abrimos al pueblo. Entonces, cuando me deje alguien, yo me tomo mi bocadillo. Bueno. No, sí, podemos hacer como una conversación y después entregamos los libros y hay unos refrescos, digamos, sí, para... Bueno. Creo que los protagonistas del acto son otros. Me parece que la intuición me dice algo. Bueno. No será este un acto lacrimógeno, sin embargo, comienzo con un dato triste. Es un poco tomado de la introducción que van a ver ahí en el libro. El origen de este trabajo tiene que ver con que un gran amigo mío, historiador, perdió a su padre en la pandemia del COVID-19. Mi amigo, llamémoslo Luis, escribió una hermosa semblanza biográfica sobre su papá, estudios, actividades, viajes realizados, pasiones, deseos, etc. Cuando leí esa semblanza, publicada en un diario del noroeste argentino, mi amigo es tucumano, además de emocionarme, me puse a pensar en mi papá, fallecido hace más de 2 décadas, y en que había muchas cosas de él, de su vida, de sus afectos, que yo desconocía por completo. Así que ahí, por enero del 2021, empezó a delinearse la historia de este libro, que es una construcción colectiva basada en el amor y en el recuerdo hacia mi papá, puesto que ninguna de las personas que escribió sus recuerdos hacia él, con él, cobró un céntimo por participar. En estos tiempos, embarcarse en este tipo de proyectos son ejemplos que no abundan. Así, este libro es una aventura colectiva, en negritas, de los afectos de Jorge Adolfo Núñez, su familia, mi mamá, su esposa, mis hermanos, Carlos y José Luis, mi hermana Julia Elena, mi tío Armando, el hermano de mi papá, mi tío Roberto, mis primas y primos, etc. ¿no? Cabe señalar que los relatos de mi mamá y de mi tío Armando me fueron de suma utilidad para conocer aspectos de mi papá que ignoraba por completo. También los recuerdos de sus alumnos, alumnas devenidos en colegas y amigos y amigas, en especial Francisco Paco Villaverde, que se puso este trabajo al hombro y me contactó con varias instituciones donde mi viejo, permítame, lo llame así, más informal, dictó clases a lo largo de varias décadas. Hoy casi una veintena de personas que dieron su testimonio, Están agradecidas y agradecidas en el libro, no lo haré acá por una razón de tiempo, ¿no? Pero están allí.
Pensado para publicar el trabajo el 25 de noviembre del 2021, a 25 años exactos de su partida, las múltiples obligaciones, compromisos y actividades laborales de las y los participantes y también las largas demoras producto de la pandemia para acceder a los archivos de las instituciones donde mi viejo enseñó a varias generaciones, demoraron la finalización del trabajo. Un poco fuera de plazo, pero acá está, lo concretamos y hoy lo presentamos. Este homenaje colectivo a mi papá tiene una semblanza biográfica a cargo de quien esto escribe. Soy su cuarto hijo, ayudado por comentarios y anécdotas de miembros de la familia. Y luego, lo más importante, el recuerdo de todas las personas que lo conocieron, lo quisieron, lo amaron y lo recuerdan con alegría y alguna lágrima. A cada uno, a cada una de ellas y ellos se contactó por mail, teléfono, Zoom, cara a cara, y se le solicitó que redactase unas líneas de evocación, de recuerdo, lo que le pinte, como se dice, sobre mi papá. Cabe aclarar que no hubo ninguna modificación de las carillas recibidas. Hay testimonios muy hermosos, se los recomiendo. Por último, vicio de historiador, que es mi profesión. Este libro contiene algunas fotos antiguas, avisos publicitarios de los años que vivió mi viejo y parte de los legajos de algunas instituciones educativas donde dictó clases, que los obtuve gracias a la generosidad de los empleados de esas instituciones. En suma, para aquellas personas que no conocieron a Jorge Adolfo Núñez, este libro homenaje ofrece alguna idea de quién fue, qué hizo y el cariño que desplegó y dejó en su paso por este mundo. Para las personas que tuvimos la dicha de conocerlo, es una caricia al alma. De nuevo les agradezco, le paso la pelota a Paquito Villaverde y después nos encantaría escucharlos a ustedes. Gracias. Bueno, como no sabíamos, digamos, cómo iba a fluir, yo también quise contar algo de lo que después escribo acá en los testimonios que dijo Jorge, ¿no? Porque además a él le pasé una carta que yo había escrito al muy poquito tiempo que había fallecido Jorge, donde cuento un poco cómo lo conocí, las cosas que vi, las cosas que me pasaron al lado de él, lo que él significó para mí en el plano laboral, afectivo, así como Armando dijo recién, de llevarme a trabajar. Yo pienso que eso pasó del año siguiente que cursé la primera materia con él, ¿no? Porque al año siguiente efectivamente me hizo entrar acá como auxiliar, que en ese momento se usaba así de esa manera, y después todas las veces que me decía, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a ir acá, vamos a ir allá, vas a ser mi ayudante acá. Y bueno, yo nunca dije que no, nunca. Y más o menos, digamos, como repitiendo lo que después de haber leído cosas que escribió Roberto Devoto, hicieron ellos con Estarico, digamos, ¿no? Esta cuestión de seguirlo a todos lados, de ser auxiliar de él, de juntarse en cafés, de discutir cosas. Yo era el alumno que él le dejaba cosas para hacer y las intentaba hacer. A veces me salían, a veces no. Cuando no me salían, me ayudaba y me las explicaba. La experiencia, digamos, de haber sido, así como en un lenguaje pugilístico, maestro-pupilo, o artesano y aprendiz, creo que ese fue un poco lo que terminó pasándome a mí respecto de él, ¿no? Justamente una de las cosas que pongo, porque además hice dos escritos. Uno fue ese posterior a que él falleciera, donde yo nunca lo había tuteado a él, nunca, ¿no? Cosa que después resolvimos con Armando después de un tiempo, que él y yo nos íbamos a tutear, ¿no? Pero con Jorge no. Y en esa carta que escribí la primera vez, ahí sí lo tuteo, ¿no? Digamos, esa carta, digamos, la pensé muchos, 2, 3 días, digamos, y después la escribí toda de corrido, donde me acordé de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas y de muchas herramientas didácticas que desplegaba Jorge para dar clase, ¿no? Para dar una idea, yo acá entré con él a ser ayudante de él y era el que estaba en la grada con los alumnos tomando apuntes, ¿no? Y bueno, con él aprendí mucho. A lo mejor, bueno, yo no hice ninguna carrera, ningún posgrado, digamos, después de mi carrera universitaria,
pero siguiendo de vuelta un comentario que leí escrito de Roberto Devoto, ¿no? Que aparentemente era una conversación de Roberto y Jorge. Parece ser que en esa época no se estilaba, no había una tendencia a que los alumnos que hicieran un estudio universitario lograran un estudio de posgrado, ¿no? Y entonces creo que aparentemente entre ellos se decían, bueno, nos vamos a doctorar. Me dice, no, vamos a doctorarnos en Estarico. Y eso era una cosa que escribió Roberto y que me pareció muy divertida, porque aparte la vi escrita y me la dijo Roberto también, ¿no? Otro tipo también excepcional, Roberto Devoto. Lamentablemente, bueno, no pudo venir ni tampoco puede darnos, ¿no? Pues además extracté algunas cosas de las que escribí, de un escrito que le di yo a Jorge para que lo agregara en el libro del año 2011, donde dice algo muy bueno sobre Jorge. Y yo creo que me parece que lo leo y después... Dale, y abrimos, sí. Roberto Devoto escribió esto. Bueno, lo leo porque, como ese cumpleaños y no pudo venir, lo dijo tan bien. Dice, lo que Jorge le enseñó a Roberto. Me enseñó a ser amigo, a ayudar a aquellos que se lo merecen, a no confundir lo circunstancial con lo esencial, a la honestidad profesional, a cumplir con los compromisos, a vivir de buen humor, a ignorar a los enemigos. Esta yo me la copié. A ser claro y prolijo con el pizarrón. A vivir intensamente. Esta caracterización que Roberto hace de Jorge me parece que dice mucho de Jorge, ¿no? Y por eso, como Roberto no va a poder venir hoy, y creo que tampoco podría hablarlo o leerlo, por eso lo quise traer a colación, ¿no? Aunque me dice él que no puedo recordar nada feo. No digo ¿No? feo, Bueno. no digo feo. Me acuerdo de un detalle increíble, ¿no? Estábamos en el velorio de Jorge, ¿no? Y nos juntamos varios, entre conocidos y alumnos, había gente de la Escuela Superior Técnica también, me acuerdo, y era el velorio, ¿no? Y empezaron a contar anécdotas. Yo voy a leer algunas, ¿no? Voy a leer algunas, seguramente a uno de ustedes le van a sonar, ¿no? Bueno, hoy se lo conté a Alejandro, se lo recordé a Alejandro, ¿no? Y Alejandro me dice, bueno, como si fuera un velorio, no sé, me dijiste, irlandés. Claro, donde uno, cuando recuerda al que se fue, digamos, lo recuerda con las cosas lindas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no sé, yo me anoté algunas, no nada más, de esas cosas que decía y que, bueno, a lo mejor alguna de las que voy a decir tiene mucho de física y a lo mejor yo lo voy a decir, a mí me gustó, a lo mejor alguno lo entiende, es realmente genial y me lo dijo a lo mejor hace 35, 40 años y todavía me lo acuerdo. Por ejemplo, el ángulo entre los vectores de velocidad y aceleración mide 2000 años. No solamente lo dijo, sino que lo escribió en el pizarrón y puso el ángulo así y dijo 2000 años. Bueno, lo que hay atrás, digamos, es bastante potente, ¿no? Yo no lo había escuchado nunca. En realidad no era que medía eso el ángulo, sino que habían pasado 2000 años de la historia de la humanidad para darse cuenta de que eso podía pasar, ¿no es cierto? Que no era obligatorio que la velocidad y la aceleración fueran... Después otra, aparentemente el día que se recibió de profesor era una demostración en un anfiteatro, ¿no? Y tenía que dar la experiencia de Torricelli. La experiencia de Torricelli es una experiencia donde se agarra un tubito, se pone mercurio, que es 13.6 veces más denso que el agua, y entonces uno lo pone, lo da vuelta, y son 76 centímetros de mercurio para equilibrar la presión atmosférica.
no hace falta que el tubito sea de muy pequeño diámetro, ¿no? Entonces alguien le pregunta o alguien dice, ¿y tiene que ser capilar? Y tiene que ser capilar, dice él, ¿no? Tiene que ser capilar. Dice, y profesor, ¿por qué tiene que ser capilar? Entonces, lo que habría que mirar, que yo lo escribo también, es que habría que ponerse en ese momento, años 61 o algo así, un anfiteatro, hay alguien que lo va a evaluar, ¿no es cierto? Y entonces con cara así, y teniendo que evaluarlo a esta persona, y entonces le dice, y claro que tiene que ser capilar, porque si no hay que traer a Karadagian para que lo levante. Bueno, habría que poner a Karadagian, era el número 1 de Titanes en el Ring, ¿no? Alguna más nomás. Raúl, que está ahí, Raúl Zavalía, con él me junto de vez en cuando, 2 veces por año más o menos, ¿no? Y él tiene un mantra. El mantra se lo robó a Jorge Núñez. Y entonces resulta que él no solo lo usa, le gusta recordarlo, porque aparte tiene una memoria increíble, ¿no? De justamente los dichos de Jorge, como decía Jorge Núñez, ¿no? Y entonces el mantra es este: después de los 18 años, uno es responsable hasta de la cara que tiene, ¿no es cierto, Raúl? Bueno, y no solamente eso, sino que él lo dice en todas las reuniones, lo tiene que coordinar. Disciplinador, digamos. No, para nada. Está bien, con eso ya alguien. Así que vamos, o sea, estamos en realidad esta disposición estamos acá medio, pero Bueno, pero es solo a los efectos organizativos. Pero no. La gente que está virtual también puede abrir Todos el se pueden, micrófono y todos. hablar, se va a escuchar bien. Ahí yo los voy a, bueno, esto Villaverde, Fierens, Noni, no llego a leer Pose, creo, Julia, Sebastián que apagó la cámara, Carlos, Zavalía. Bueno, cualquiera, por favor, hable, sí, o sea, digamos. Si tienen micrófono y tienen ganas de comentar algo. Comentar. Alguien tiene que romper el hielo y después se lanza, pero. No, yo quiero que cuentes vos que descubriste. María Laura. A ver. María Laura quiere decir algo. A ver, María Laura. Voy a tratar de ser, fui alumna de Jorge, tuve el enorme placer y privilegio de compartir mesas de café con él, entonces de escuchar tantas anécdotas, tantas frases inteligentes, eso decían recién de vivir con buen humor, es cierto, él nunca lo vi de mal humor, y realmente hubo quizás 2 años de mi vida donde compartía mucha cotidianidad en el clima con él. Mandando un beso por las redes personales, no pude estar ahí, me encanta ver mucha gente que está ahí, que me van a dar un abrazo y que me emociona, y el recuerdo y el saber que estamos todos los que estamos hoy acá, ahí conectados, sintiendo lo mismo. Y que nos gustan por lo menos ciertos aspectos muy parecidos, esa ironía que tenía Jorge, con buena, voy a decir al estilo que quería decirlo, perdón, soy mujer, con buena leche, decía Sofía, ¿no? Bien dicha, así que se podía decir en ese momento y que nadie se ofendía y que, bueno, sí, algunos se ofendían, pero hoy tenemos todos tanto miedo de que tenemos que decir y cuidarnos, y más los que fuimos educados y santificados y bebidos por toda esta escuela, estamos como moviéndonos, porque yo, bueno, doy clases también y me vienen, ¿no? Como que yo tengo a mis maestros acá, muchos están ahí, y uno de ellos fue Jorge y Roberto, nada, que estoy muy contenta de participar hoy y que les mando un beso grande a todos los que no conozco, y un gusto y un placer que hayas escrito este libro que en algún momento leeré, así que un besito a todos. Aprovecho para decir que a varias personas que están conectadas, yo no las conozco, después si tenemos la lista, así les mandamos el libro, digamos, ¿no? Que un ejemplar a cada uno de los que están aquí conectados. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Gracias. Yo quería preguntarte a vos, que recién dijiste que mientras indagabas a la gente descubriste cosas de tu papá que desconocías o que te sorprendieron. No te las puedo contar. Yo te lo puse también
también en la sugerencia, que No, contaras un Paco poco. me dijo, a ver, yo sentí que no tenía que poner testimonio porque ya un poco lo que estaba puesto en la introducción y o sea, a ver, yo escribí la semblanza biográfica, ya lo que tenía para decir creo que está puesto ahí. Pero nada, me gustó también, por ejemplo, bucear en la vida de mis abuelos paternos, que yo la verdad que era muy chiquito cuando ellos se murieron. Entonces, eso creo que una de las cosas más lindas de indagar en la vida de mi viejo fue también conocer más cosas de mis abuelos, digamos, ¿no? Y después nada, las charlas con el tío Arman en el quincho ahí en Palomar y con mi vieja y con todas las personas que me fueron ayudando. O sea, pero esta oportunidad, fíjate, los que podemos decir algunas cosas tenemos la visión de él desde el punto de vista laboral, Sí. afectivo en lo laboral, afectivo en las cosas que nos gustaban y aprendíamos y nos explicaba, o discutíamos o nos tirábamos por la cabeza, pero a lo mejor una vista un poco así de él, el plano familiar, sería interesante que a lo mejor pudiera Está dar. puesta ahí. Pero podés compartirla, hacer un breve spoiler del libro. No, tienen que leer el libro. Hay que leer. Ahí Pose levantó la mano. A ver, Eduardo. Eduardo. Voy a repetir lo que dije cuando entré. Jorge y Armando fueron profesores míos ahí en el ITBA. A nosotros eran el ñato, era Jorge, y ñatito era Armando. Esto no lo había dicho. El ñato era porque Jorge Núñez a cada rato decía ñato. Es la razón. Para mis compañeros siempre es el ñato y el ñatito. Lo otro que decía era que después me enteré lo de que Escarfiero había sido compañero de mi padre en ingeniería civil. Y otra cosa que no comenté es que Jorge Núñez fue inquilino de mi madre. Es decir, creo que fue por Escarfiero. Es decir, Borges Ferreira Serrano 2240. Ahora es Borges 2240. Así que mirá que mi padre falleció en el 65. Sí, creo que lo ponemos ahí, ¿no? Más que me contaste vos, que por un amigo de... No recuerdo exactamente, pero lo que sí recuerdo que el nacimiento de Julia fue en Serrano 2240. Es decir, Carlos nació en otra casa y Julia en Serrano 2240. Así que... Así me fuiste inquilino de la madre de él. Es hermoso. Yo le acordaba. Digo dos cositas. Por favor. Oh, bien. Dos cositas, apenitas. Pero no en italiano, en castellano. Come volete, Italiano. come volete, no es unísima dificultad. Entonces, además está decir que es muy hermoso todo lo que han programado entre Jorge y Paco y Armando, muy hermoso, es realmente un homenaje que va más allá de la cantidad de gente que seamos acá y hay un clima de afecto magnífico, espectacular. Y como pienso que Jorge nos sigue protegiendo desde donde está, creo que también llega ese calorcito afectivo hacia todos los presentes. Quiero decir además que siento haber vivido y compartido 35 años con un gladiador. Esa es la sensación que me ha quedado. Que por supuesto me ha dejado, además de todo, 4 maravillosos hijos, unas enseñanzas y una capacidad de entender al mundo, a la sociedad, superior a lo imaginable. Pero antes de cerrar, quiero destacar de Jorge, y yo diría de toda su familia, su hermano, sus padres, la gran capacidad de ser honestos, que creo que es, en las épocas que vivimos, lo más destacado. De todo lo otro se puede obtener a través del estudio, la honestidad no.
La honestidad viene puesta. Y la familia Núñez, los actuales, los que pasaron, son infinitamente honestos y para ellos vaya lo mejor de mi persona. Agradezco haberlos conocido, lo agradezco mucho. Nada más. Gracias, mamá. Marcelita, basta de llorar, basta. Nelly. Sí, yo quería comentar que yo también fui alumna de Jorge y de Armando. Ahora no me van a decir que me hago la apéndice. Porque yo entré a Calitba a trabajar con Jorge y con Armando. Sí, cito a Jorge y Armando porque estamos hablando de la familia Núñez, ¿verdad? Aprendí muchísimo de ellos. O sea, como yo entré como auxiliar, ¿no? Y es increíble todo lo que aprendí sobre las materias, sobre la docencia, sobre todo, y sobre la vida, muchísimo, con una generosidad enorme para brindar los conocimientos que no es habitual. He tenido la suerte de trabajar con muchos colegas que han sido muy generosos con sus conocimientos y muchos que no. Y eso de Jorge y de Armando realmente, y no voy a citar nada más, porque he tenido la suerte de tener muchos colegas con los cuales que han sido generosos con sus conocimientos, de dar una mano para esto, para el otro, y lo valoro enormemente. Me tocó, desgraciadamente, no trabajar tanto tiempo con Jorge. Yo entré acá en el año 94, justamente trabajando con Jorge. Armando ya lo conocía, trabajé también con Armando, pero bueno, realmente lo valoro enormemente. Y también recuerdo anécdotas, muchas. También él trabajaba, yo no trabajaba con él en la misma cátedra, en la Facultad del Ejército, la Escuela Superior Técnica, pero y por ahí me acuerdo algunas anécdotas y lo cito. Como decía fulano, siempre cito, ¿no? A varios colegas, como decía fulano, y muchas veces los tengo presentes. Y muchos de los exalumnos, ahora ya han pasado varios años, pero muchos exalumnos, porque sigo trabajando en la Escuela Superior Técnica, muchas veces hay comentarios sobre Jorge, ¿no? Y Armando también. Pero sigue recordando y con mucho cariño, con mucho respeto, y es importante que los hijos que están acá lo sepan, porque realmente yo lo valoro enormemente, y hay mucho lo valoro, mucho. Bueno, no soy de hablar mucho, pero eso me queda. Gracias. Un comentario. Fui alumno, viene el alumno del Nacional Buenos Aires, de 18 años, entra acá, se encuentra con Jorge, con el señor, el profesor. Son escuelas. Eso es lo que tomo, es lo perfecto. Y después, bueno, se toman la carrera. Claro, sí. Así lo veo. Muchas gracias. Gracias. Desde la virtualidad, ¿algún comentario o algo? Pueden levantar la mano o pueden hablar directamente. Bueno, yo voy a decir unas palabras. ¡Uy! No sean malos, por favor. Ellos me cargan. No, qué mal, Me cargan. Es maldad la de Paco. Teníamos clase con Armando y con Jorge. Entonces nosotras éramos muy rebeldes en esa época. Habíamos puesto lunes, martes, lunes, jueves y viernes. También tengo que destacar, como dijo Nelly, dos personas excelentes, con un corazón increíble. Podías preguntarle lo que quisieras y te contestaban y te ayudaban y te apoyaban en todo. Lo mismo si tengo la acción. Depositaron en nosotros una confianza increíble, que por ahí nosotros no la teníamos y te decía, sí, estás preparada, vamos. Me acuerdo que sí decía, sí, andá. Armando idem, y tu papá ni te cuento. Más, fue mi director de tesis. Y me acuerdo cuando tuve con vos el Zoom, que yo estaba en el barco,
y decías de tu rebeldía. Bueno, te comprendí exactamente porque yo era más que rebelde. Tu papá no era más, yo no tenía teléfono en casa y tenía Jorge, lo mismo que Armando, el teléfono de mi hijo de la fábrica, llamaba a Jorge y decía, hoy está imposible, imposible. Yo no sé qué hacer. Y mi hijo decía, toda tuya, no sé, nosotros tampoco ya podemos. Es rebelde y los consejos que recibía de tu papá eran increíbles. ¿Cómo era el apodo que te habían puesto? Polvorita. Polvorita. Polvorita, junto con Rela. Porque yo discutía todo. ¿Sabes que no me acuerdo de vos así, eh? Sí, sí. Yo me acuerdo de vos con medias negras, Sí, tacos. Espampanante, donde Jorge una vez, no, Armando me mandó una vez en la UTN a dar unas notas, no sé si te acordás. Sí. Entre nosotros. Me dijo, y ella es la candidata, pero no, yo era rebelde. Más, en una fecha de examen con vos, creo que te discutí en ese examen. Porque era fatal. Yo tenía mi carácter. No parecía muy modosita, pero no. Pero reconozco que me han dado todo. Creo que me iniciaron ellos en esta carrera de docente en la universidad y han depositado una confianza increíble. Y lo que he aprendido de tu papá, de Armando y de Silvia, palabras mayores, eran todo a dar, todo. Se sentaban, vamos a un café, bueno, yo los conozco a los cuatro, a Carlos, Julia, no sé si está José Luis y a vos. Venía tu papá con los cuatro a casa. Yo tenía en ese momento un perro negro que se llamaba Gastón y ustedes jugaban, vos eras muy chiquitito, todavía tenías unos meses, pero tanto Julia como Carlos, José Luis, que no sé si vos sos de River, bueno, el abuelo que era de River, se charlaban todos, eras muy chiquitito, se charlaban todos. Por eso tengo un cariño muy especial y con tu mamá, bueno, esas charlas, increíbles. Pero bien que me aconsejaste vos, tanto Jorge, tanto Armando y tanto como Silvia, fueron fuera de serie. Yo creo que con eso estoy diciendo todo. Bueno, muchísimas gracias. La lágrima está ahí, están ahí. No. Primero cuando tuvimos la reunión en el curso te pregunté, ¿y Susi? Obviamente esto lo hicimos entre todos, o sea, siempre hay alguien que tiene que un poco empujar un poquito más, pero es un laburo entre todos, digamos, ¿no? Una de las cosas más lindas fue los recuerdos de la gente que, no me acuerdo si era Agustino, no me acuerdo, alguien que me puso, después de mi viejo fue la persona más importante de mi vida, no sé, que me diga una persona 25 años después, es muy, muy fuerte, esas cosas me gustaron mucho y obviamente, claro, cuando... ¿Quién era? No me acuerdo si era, no sé, creo que lo pusiste... Creo que yo lo tuve de profesor de Paco, a tu papá también, y es verdad, Jorge no faltó un solo día, era 2 minutos antes de la hora él ya estaba, ¿no? Y el amor, daban 2 materias muy difíciles ustedes dos. A pesar de la informalidad o de la gracia, lo novedoso como presentaban las cosas, ¿no es cierto? No quiero entrar en anécdotas muy matemáticas porque por ahí hay mucha gente que no las va a entender. Tenía una facilidad para transmitir los conocimientos y las ideas importantes de 2 materias muy difíciles. Y a pesar de que era una persona muy carismática, todo el mundo lo quería, le tenía muchísimo respeto. O sea, ningún alumno se iba a presentar a dar un examen si no estaba muy seguro de lo pasado, porque eran materias muy complicadas, entonces no había chances. Entonces, y creo que eso, la forma en que uno percibía que Jorge amaba tanto la profesión, las matemáticas y la ciencia, él lo transmitía, sin decirlo lo transmitía. Y creo que eso es lo que yo te quise decir, que a nosotros, como estudiantes en ese momento, y después como profesionales, nos quedó, digamos. Sí. Fue un ejemplo que nos lleva adentro. Y
lo del ángulo lo escuché yo. Porque yo lo tengo anotado en mi carpeta. Yo estuve en clase y digo, este ángulo. Mide 2000 años. La humanidad tardó 2000 años. Antes los griegos pensaban que la velocidad estaba en la misma dirección. Estas son cosas entre físico, matemático, ¿no? A mí me pasa con Carlos. Carlos me lo explica y ahora tengo la suerte, puedo viajar, verlo, me va a explicar de vuelta qué carajo estudia y no lo voy a entender. Se cuenta y los agujeros negros, pero no logro, muy abstracto para mí, digamos, ¿no? Sí. Voy a decir hay una reflexión sola que quiero hacer por el ambiente hermoso que encuentro, que hay que definir qué es la competitividad, qué es la competencia. Si algo creo que nosotros hicimos deliberadamente fue entender un concepto de la competencia, que por más desenfrenada que sea en la concreción de los cargos y de los ascensos, había una cosa y sigue habiendo, que es la competencia colaborativa. Yo no sé si me voy a explicar, pero eso como estamos siendo citados, somos viejos, y estamos siendo citados, ¿qué tenía ese grupo de extraordinario? Si tenía algo de extraordinario, era crecer compitiendo, colaborando. Era saber que la individualidad y el éxito, entre comillas, que pueda haber conseguido uno, no podía estar exento del hecho de tener esos alrededor, no para ganarles, sino para hacer esa sana competencia, que en la elevación de uno se elevan todos. Eso habíamos entendido nosotros, poquitos, no muchos, pero esos poquitos que éramos, los demás eran los laterales, eran los otros. Pero nosotros habíamos entendido. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros son los que están ustedes nombrando, Jorge, Armando, vos, Lili y los que estábamos ahí. Como estamos tan, ¿qué teníamos nosotros? ¿Qué era? ¿Qué fue lo que nos caracterizó a los que ya no damos clase? Pero ¿qué fue lo que nos caracterizó, Marco? Que sabíamos que lo que uno concretara, siempre colaborando con los demás y siempre interactuando con los demás, hacía que todos subiéramos cuando uno subía. Entonces sucede que eso perdura en el tiempo, y si hay algo que no encuentro ahora a veces, es lo que se llamaría, para mi modo de definir, la competencia colaborativa. Yo no te tengo que matar para ser competitiva, no te tengo que despreciar para ser competitiva, te tengo que ayudar para ser competitiva, de modo tal que en esa ayuda yo crezco y recibo. Y eso es lo que quería decir que tenía de Jorge Núñez, que hoy recordé cuando entré, que me dijo, vos tendrías que venir a trabajar a LITBA, y le dije, cuando quieras. Y ahí empecé. Porque él me dijo, ¿por qué no venís, Silvia? Vení a trabajar con nosotros. Entonces, por supuesto, me decía, te vas a divertir, lo cual sí. Te vas a divertir, lo vas a pasar bien. Y ahí apareció en nosotros. Ahí apareció en nosotros. Y entonces, claro, y entonces vamos a trabajar. Y mientras trabajamos estudiamos, y mientras trabajamos hicimos cursos o lo que sea. Pero uno sabía que detrás no te mataban. Detrás era una competencia fantástica en que uno interactuaba en opiniones, interactuaba profesión, interactuaba conocimiento y nos apoyábamos. Exactamente. Entonces, Entonces, eso permite que uno hoy celebre una mancomunidad que de pronto extraño, porque de tanto hablar de la competencia que todos hemos practicado, se corren a veces riesgos terribles en esa competencia, que implica tu crecimiento, pero no a partir de la aniquilación del otro. Totalmente. Y eso lo aprendí trabajando y con gente como Jorge, como Armando, como vos,
pero eso era lo que teníamos. Si tuvimos algo, si algo quedó, no, aparte de todo, mucha suerte. Formar ese grupo, había equipo. Y construimos eso. Y códigos, absolutos. Que no puede haber equipos. No, sin eso. Entonces, eso lo tuvimos, eso nos caracterizó y eso es lo que creo que hay que reivindicar y tratar de que los que ahora siguen traten de entender que hay que ser competitivo, que hay que valorar la competencia, pero que hay que definir la competencia. Y eso nos hace ser buenas personas. Exacto, hay que definir qué es la competencia, qué significa ser competente y a la vez crecer y a la vez tener títulos y honores. Todo eso no tiene nada que ver. Señor se nace y doctor se hace. Entonces eso yo quería, porque me parece que Jorge se... Bueno, a través de Paco, que siempre estamos juntos con Jorge, y bueno, Paco es amigo mío, bueno, nos encontrábamos ocasionalmente en muchas reuniones, a veces en el bar, recuerdo reuniones allá en Aedo, recuerdo, bueno, en la sala de profesores, recuerdo una reunión en la época en que en el ITBA se escuchaba un poco más a los docentes y se los convocaba para discutir cuestiones de plan de estudio, cuando se discutían cuestiones de si había que continuar dictando mecánico, física moderna, qué sé yo. Bueno, nunca tuve una relación directa con Jorge, pero sí lo escuché muchas veces participar en estas reuniones y en conversaciones. Y alguna vez volviendo desde Aedo, desde la regional Aedo, a tomar el tren en la estación Aedo, creo que un par de veces fuimos juntos y charlamos algunas cosas, ¿no? Y siempre lo vi así medio desde afuera, ¿no? Pero siempre me dio la impresión de una persona interesante, extraordinaria, que juntaba cualidades que desde afuera yo las apreciaba, por ahí sin participar mucho, ¿no? Pero que era capaz de ser risueño, gracioso, oportuno, pero serio y contundente. Y que tenía una capacidad de síntesis extraordinaria. Y en algunas reuniones te asombraba con la frase que resumía así, en muy pocas palabras, una cosa muy compleja. Sí, la verdad que yo sin digamos, tener esa relación tan íntima lo reconocía y lo admiraba, y me dolió mucho cuando ocurrió su deceso, ¿no? Pero no, nada, les quería compartir una perspectiva diferente. Tengo ahí algunas cosas borradas en la memoria, pero no vienen al caso, y como se ven borradas en la memoria, ¿no? No se pueden compartir. No, bueno, tengo algunas cosas lindas, intervenciones de él en algunas reuniones, con cuestiones muy técnicas y muy sintéticas, ¿no? Que digo, pucha, ¿cómo logra resumir tan extraordinariamente estas cosas? Pero bueno, nada, eso quería compartir y bueno, felicitar a la familia. Tienen toda la palabra, el que quiera, la que quiera. Vos querés decir algo también. Y a veces disruptivas. La mayoría de las veces. Sí, yo no sé, me acuerdo que una vez contó una anécdota, Jorge, de una reunión, no recuerdo dónde fue, si fue en el departamento de materias básicas de Aedo, o a lo mejor vos, Armando, podés recordarlo. Y un profesor, digamos, de área específica, hizo un comentario acerca de ciertos temas de matemática. ¿Por qué no es de matemática? Por ahí, te Armando quiere hablar. No, está bien, no. Y resulta que Jorge contó que señor profesor, dice, bueno, pero la fórmula integral de Cauchy es un algoritmo. ¿Es necesario que un ingeniero lo sepa? Bueno, Jorge contó que discutió técnicamente las ventajas, los beneficios metodológicos,
Pero parece ser que este sujeto insistía que tal vez no era tan útil. Y yo le dije, parafraseando a Jorge, acercate a esa ventana. ¿Ves ese peugeot amarillo? Me lo compré gracias a la fórmula integral de Cauchy. Esa frase existió. Eso fue cierto. Eso fue cierto. Fue en la época. Eso fue cierto. Me llegó la versión. Sí, tenía otras versiones con otras fórmulas, digamos. Pero Cauchy es alguien real. Sí. Porque No, quedó dando vuelta a eso. Porque me acuerdo de una anécdota que me contó Carlos, que no quiere hablar, pero que jodían en Harvard, no sé dónde, que hablaban con uno del teorema de la mole mole, que era una cosa así. Por eso, pensé que era una joda con Cauchy, el boxeador por eso pensé que era. Ahí en el Zoom, ¿alguien quiere opinar algo? Raúl Zavalía ha levantado la mano. ¡Opa! Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, felicitaciones por este evento a los que lo organizaron. La verdad que Jorge fue un maestro y como dice Paco, yo recuerdo muchísimas de las anécdotas, de los ejemplos que él ponía para enseñarnos cosas que iban más allá de la física o de la matemática. Voy a contar un par de cosas que puede pasar poco, él tenía su juicio también rotundo sobre algunas situaciones, ¿no? Nosotros estudiamos con Paco en el Instituto de Profesorado Técnico y era una época donde cambiaban el interventor cada rato. Lo va a decir. Y entonces él tenía unos comentarios muy duros sobre esa situación. Dice, volvieron a meter la mano en el inodoro para identificar la calidad académica de algunos personajes que daban vuelta por ahí. Te dije que eso no lo tenía que decir. Bueno, pero creo que Jorge estaría contento de que también recordáramos esas cosas. O cuando tenía que hacer un juicio sobre alguno de nosotros que éramos bastante burros, Armando lo sabe porque fue profesor también, así que una cuanta burradas habré hecho Zavalía en esa época. Y entonces decía, tiene el flan y el amperímetro y no sabe cuál poner el dulce de leche. Cuando no casábamos una, así que y muchas otras cosas que yo recuerdo, esas anécdotas, esos mantras, y que repito porque realmente fue para mí un gran maestro. Del 80 al 90 trabajé en el instituto, ahí en el IPA, en AEDO, que no fue, en la Escuela Superior Técnica, que me acuerdo que nos llevó a trabajar en una época y yo tenía barba, ¿no? Y entonces parece que cuando llené los papeles, la gente le ha dicho a Jorge, che, este barbudo, de acá de Sentón, así que sácamelo de acá. Jorge con mucho cariño, pero yo tengo mucha firmeza, me dijo, mira, acá dicen que los que usan barba son cigotistas. Sigota había sido un ministro de Economía de muy mala fuerza. Claro, Sigota. Ahora que saque la barba y así andaba mejor, digamos. Entonces, tenía esas cosas de decirle a uno lo que tenía que hacer, pero yo tipo hacerlo de una manera realmente era muy simpático y muy entrador, ¿no? Entonces, creo que con esa firmeza, pero al mismo tiempo con esa ternura, él tenía unos recuerdos increíbles. Así que muchísimas gracias por esta ocasión de poder compartirlo. Muchas gracias. Tenía una forma de decirlo que no te caía mal. Te Bueno. matabas de la risa con él. Yo le dije que no lo tenía que decir. Es cierto, te matabas de la Les risa cuento con una él. anécdota que no es mía. Yo trabajaba en ingeniería con una persona que trabajaba, tenía un cargo en el Instituto del Profesorado. No en el Instituto del Profesorado Técnico, creo que en el Instituto del Profesorado. Que un día viene y me dice, ay Silvia, te tengo que contar algo. Estaban en pleno proceso, estoy hablando de cosas que me contaba ella de antes. En pleno proceso, habían
o poco determinado el proceso. Lo cierto es que habían constituido con profesores que sacaban de alguna parte y formaban mesas para tomar exámenes y etcétera. Y pasa Jorge por el aula donde se tomaba examen y esta señora, que me lo contó a mí, me dice, que le dice a él: hola Jorge, ¿nos viene a saludar? Y él le dijo: la vengo a saludar a usted, señora, ¿cómo voy a saludar a estos? Textual. Eso es, aparte de todo, coraje. Así le dijo. Y ella me contó, dice, ¿sabés lo que fue? ¿Sabés lo que fue? Dice, yo me quedé porque delante de todos, lo repito, hola Jorge, ¿nos viene a saludar? No, la vengo a saludar a usted, señora. ¿Cómo voy a saludar a esto? Con lo cual, aparte de saber, hay que ser. Sí, sí, sin lugar a duda. ¿Hay alguien que quiere hablar en el Zoom? Julia está ahí. ¿Querés decir algo, Julia? ¿Qué querés que diga? Voy a muy sintético. Acá hubo muchas colegas que hablaron bien de mí, también me agregaron, ¿no? Y hay una cosa que me distinguió. Es gracioso lo que voy a contar, pero bueno, viste, los años no pasan en paz y los recuerdos son las emociones. Unos familiares no muy cercanos, pero más o menos de nuestra edad, cuando estábamos dando clases, ya habían empezado a dar clases, comentan algo sobre unos amigos de ellos que venían al IPA. Te estoy hablando de hace... No importa. Long time ago. Puedo decirlo en décadas para que sea poco. Y bueno, entonces comentan con estos chicos que eran, digamos, más jóvenes que Jorge y yo. Sus amigos les comentan que habían empezado en el IPA. Y estos parientes nuestros dicen: ah, sí, nosotros tenemos unos primos lejanos que trabajan ahí. Ah, sí, ¿quiénes son? Entonces nos nombran. Dice, pues ustedes tuvieron ya clases, era la época en que el IPA tenía una o dos divisiones nada más, era todo muy familiar. Entonces dice, sí, los tuvimos, sí. Dice, sí, dice, Jorge Macanudo, y lo voy a decir tal cual, dice, pero el otro es un hijo. Claro, eso fue siempre lo que me distinguió de Jorge, a pesar que yo imitaba, compartía los mismos estilos de él, era que cuando había algo que no andaba muy bien, Jorge lo que decía lo decía con muy buenas maneras. Y pero bueno, en ese sentido, siempre fui un hijo de así es la vida. Bueno, si les parece, damos por... Bueno, nada, mil gracias por todo, por estar acá y... Como se dice cuando vuelve Bariloche, que no se corte, ¿viste?